Buenas tardes, muchas gracias Blanca Tello, también ha sido defensora de la comunidad universitaria en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, muchas otras cosas más. Y como han visto también, sobre todo, buena amiga. A mí alguna vez me han preguntado cómo prefieres que te llamen, yo qué sé, rector o ministro o diputado o defensor. A mí siempre he dicho que me gustaría llegar un día a poder ser profesor, a merecer ser profesor. Bueno, ya van pasando los años y se está poniendo la cosa difícil, aunque he estado casi 40 años dando clase, ¿no? Muchísimas gracias también a la presidenta Rosa Valdivia de UMED, el inserso que nos deja este lugar, que simbólicamente tiene unas goteras, una cosa muy simbólica, que el salón de actos del inserso tenga también goteras como todos nosotros. Y yo no prometo ser ameno, tampoco me dedico a eso, pero sí quiero decirles algunas cosas, ¿no? A estas alturas ya sabemos que la peor edad es la falta de salud. Esta es la peor edad. Sí, tampoco se tiene edad siempre. Porque cuando dice una persona de edad ha sido, si le pasa eso a uno de 35 años, no es una persona de edad. Claro, esto es una pregunta bonita. ¿A partir de qué edad tenemos edad? Porque a partir de qué edad somos personas de edad. Bueno, la edad que tenemos no son los años que hemos vivido, son los años que nos quedan, hasta irnos definitivamente. De tal manera que quién sabe la edad que tenemos los que estamos aquí. Y quién sabe si tenemos más edad que muchos que tienen menos años que nosotros. Esto nos llevará a una historia muy importante, que es la historia de vivir cada momento con una plenitud, una intensidad y sabiendo que es irrepetible. Este momento, seguro que ustedes han vivido momentos maravillosos en la vida y les deseo que mucho más maravillosos que este, pero también saben que este momento que es irrepetible, tiene una intensidad, una densidad, una eternidad, ese momento. Y esta percepción de vivir cada instante como si fuera el último de la vida, le da una grandeza y una riqueza a nuestra existencia que es muy grefolatina. Ya hablaremos de eso. Uno es mayor cuando siente que lo que dice apenas ya es tenido en cuenta. Casi parece que quiere pedir la voz, hacerse oír o ver, ¿no? Incluso es desoído a veces, o es desclasificado, dado ya por sabido, ¿no? Esas suyas son cosas de la edad, sí, ya sabes cómo es el abuelo, ¿no? Pero hay una percepción, nos quieren mucho, pero hay una percepción de una desatención de nuestra palabra. Digo nuestra palabra porque yo verdaderamente, como muy bien he sido presentado, soy un hombre de edad. ¿Será? Y gracias a eso lo vivo y lo disfruto con toda mi plenitud, ¿no? A veces siempre somos respetados, pero respetados lo entienden como poco influyente. Un hombre merece mucho respeto. Bueno, pues vale, ¿y qué? Pero si quiero decir algo, ¿usted me va a hacer caso? No, yo a usted lo respeto de todo corazón. Bueno, pues también nos pasa una cosa, que tenemos un cierto enfado. Nosotros, las personas de edad, somos gente enfadada. Es verdad que Nietzsche decía que el enfado, el fastidio, es un estado de ánimo que obedece a unas causas eliminadas las cuales no se elimina el fastidio. Así que debemos estar fastidiados constitutivamente. Ya lo hemos incorporado a nuestro vivir, tenemos una cierta molestia. No digo que no seamos felices, porque basta verlo, pero una cierta molestia. Siempre tenemos dolores cotidianos. Hay unos dolores. Antes teníamos un dolor y se iba. Ahora tenemos un dolor y se queda. Se queda más pequeñito, pero se queda ahí. Estamos llenos de dolores que han pasado y que ya están formando parte de nuestra corporalidad, ¿no? Dolores cotidianos. Alguna herida significativa también.
tenemos ausencias, pérdidas, carencias, algunas cosas que en el camino se han hecho trizas, o han dejado huellas, ¿no? Algunas cosas que no fueron como hubiéramos deseado. Y también forma parte de nosotros un cierto llorar, aunque no sea con lágrimas, ¿no? Mira que está ahí, que no es una queja, sino una cierta constatación. No fue ni ha sido nunca la vida fácil. Ay, los chicos de hoy, qué vida más difíciles tienen comparando con la nuestra. Y como dice, ¿a qué se refiere usted? Bueno, no digo que no tenga la vida difícil, pero ¿ha sido alguna vez la vida fácil? ¿Para quién? ¿Alguno de los presentes? Porque si hay alguno de los presentes ha sido la vida muy fácil, yo le agradecería que diera la conferencia. Estamos lanzados casi a invertir nuestra vida, que es lo que quiere la sociedad, en algo productivo. Que consumamos productos, que gastemos y malgastemos, además incluso con ánimos generados artificialmente, que nos mostremos, nos desplacemos, viajemos, gastemos, nos bañemos, bailemos, y estemos en una especie de trajín, en una euforia que a mi gusto no me da cuenta. Ya sé que se ha dicho que soy un soso, igual me parece, pero ¿a qué viene esta euforia? No sé, bueno, parece que estamos convocados a ir de aquí para allá, todo para no sentirnos a nosotros mismos, todo para no disfrutar serenamente de quienes somos. Estamos siempre en una especie de peregrina adolescencia. Está la ciudad llena de adolescentes de la tercera edad. El hecho de que estén aquí reunidos, pues habla ya mucho de que, de cierto modo, ustedes algo les pasa singular cuando son capaces de ponerse aquí, a escuchar lo que otro dice, a ver qué es lo que ocurre. A ustedes les ocurre algo. También hay mucha soledad, ¿para qué engañarnos? Y el mero hecho de que nos hayamos vestido, preparado para venir a un sitio, a escuchar a alguien hablar, ya es un gesto de vida muy importante. También estamos a veces silenciados o aislados, en ocasiones marginados. No siempre tenemos a alguien con quien hablar, no siempre. Yo a veces veo a 4 personas que van paseando y sí tienen con quien hablar, porque van hablando los cuatro, pero no entre ellas, sino hablando. Yo digo, pero ¿por qué? Que se calle de vez en cuando una para cada una de las otras 3 y al final igual logran hablar entre 2, pero no. Eso es ofendido. Lo que quiero decir que para el hombre romano, que es el que yo quiero hablar un poco de ellos, la dignidad, el gozo, la alegría, son fruto más bien de otras actitudes y valores. Miedo, sí, tenemos miedo. Sí, en realidad todos los seres humanos tenemos miedo. Incluso cada día nos levantamos con miedos nuevos. Y esos miedos es un síntoma también de la edad. Es curioso, por la edad como crecen algunos miedos. Algunos que tienen más miedo que nunca a su futuro. Más miedo que nunca a me llegarán los recursos económicos. Tenemos miedo, pero si se impone el miedo es la falta de salud por excelencia. Es la enfermedad de los años. No, les puedo animar a que sean valientes, libres, a envejecer con valentía, con la alegría, con una serenidad cultivada, con libertad de juicio, de pensamiento, con osadía, con entereza, con limpieza de ánimo. Ahora, también digo que si hay alguno de estos aquí en la sala, esta gente es muy peligrosa. Muy peligrosa en el mejor sentido de la palabra. Y como ya he visto que se dicen todos los escritos que ustedes mismos manejan, no cesar de aprender, ¿no? No aprender sería, en cierto modo, dejar de vivir. Y, como dicen también en sus lemas, no dejar de tener curiosidad. Pero la curiosidad no es la curiosidad solo de ver cómo es esto, a ver qué pasa, ¿qué será eso del leucocito? No, eso no es la curiosidad a la que yo me refiero. La curiosidad es también la curiosidad de ver hasta qué punto nosotros podemos replantearnos cosas, lo que pensamos, incluso en qué medida podemos ser un poco otros que lo que somos.
Alguno dirá, pero bueno, yo que soy perfecto, no vengo usted a cambiar después de los planos. Lo digo por si acaso alguno en la sala no es perfecto. Digo que cabe la curiosidad de ver si podemos ser de otro modo, hacer de la propia vida una tarea libre, permanente, envejecer bien. Vamos a ver. La edad es un humor. Eso es la edad, un humor. O dicho de otra manera, el mal humor es la peor de las edades. La peor es la mala edad. Así que si encuentra con alguien que tiene mal humor, tenga la edad que tenga, tiene la peor edad posible. Lo mejor que puedo decirles, si algo tengo que decirles, es que, pues como he visto que ha sido citado por ahí, Blanca Tella también lo conoce que escrito, que lean el libro de Cicerón sobre la vejez. Si digo la palabra vejez, que nadie se moleste. Si queréis, le ponemos un nombre, ¿no? Más romántico, ¿no? La edad de las mariposas, pero está bien. La vejez, ya sé qué pasa. Si leamos el libro de Cicerón sobre la vejez, que está además en la letra editorial junto con otro pequeño que es sobre la amistad, sobre la vejez y sobre la amistad. Bueno, yo no les quiero mandar deberes para casa, pero igual no está mal que echen una ojeada a ese libro. Es una lectura para mí indispensable, es una gran compañía para la reflexión, es un clásico de la literatura universal, pequeño, un manual de gerontología, han dicho algunos, aunque no sea un texto médico, es una apología de la vejez. Tiene aportaciones además de mucha modernidad y propone cómo luchar para tener una vejez saludable y trata de difundir cómo hacerlo. Y da además consejos para ver cómo mejorar la vida, cómo mejorar la calidad de vida de las personas, evitando sufrimientos y permitiéndole llevar a cabo una vida más plena en todos los sentidos. Incluso pretende que la vejez sea un tiempo dulce y placentero. Y lo que propone es que vivamos con frugalidad y moderación. Yo sé que esto suena aburrido, ¿verdad? No lo crean, no lo crean. Frugalidad y moderación, que es una virtud típicamente romana. La moderación. Cicerón busca el sosiego y la calma. Cicerón vive en unos años, bueno, es interesante recordar, pero bueno, esto si fuera una clase, pues lo entenderíamos en esto, ¿no? Entonces, esos que vivieron cuando los dioses en cierto modo se habían ido, ya habían acabado, ya no se hablaba de los dioses, solo había dioses domésticos y todavía no había venido el cristianismo con toda su contundencia. Algunos, como Julia Cristeva, dice, esa época de la vida en que el hombre estaba un poco solo, era hombre y solo hombre, nada más que hombre, con los pies en la tierra, clavado y anclado en la vida. Del año 1106 a.C. murió el 43 después de Cristo. No, antes de Cristo también. Bueno, lo que les quiero decir es que el libro es como una especie de consolación filosófica para aliviar el pesar ante las desgracias. Él las tuvo, y las tuvo muchas. De hecho, cuando escribió el libro, un año después fue asesinado. O sea que no debió lograr con el libro disipar todos los espantos. Pero en realidad es una reacción contra las visiones pesimistas de la vida. El libro pone como referencia a Catón, Catón el Viejo, para que se vea que la vejez no es sinónimo de invalidez, porque Catón se llama el Viejo porque es un hombre que vivió 84 años, lo cual en esa época es una absoluta barbaridad, ¿no? Y además el pleno uso de sus facultades. Y es un diálogo con dos personajes, dos jóvenes, Publio Cornelio Escipión Emiliano, que es el segundo africano, el conquistador de Cartago, de Numancia, tenía 35 años, y su amigo Helio de 40 años. Y los dos lo que hablan es sobre la admiración que les produce este anciano Catón, quien había conseguido ser viejo durante muchísimo tiempo. A mí me hace gracia esta expresión. O sea, lograr ser viejo durante muchísimo tiempo, de todas las pies. Salvo algunos que aspiran a volver a ser jóvenes, pero bueno, así les va la vida. Catón es una excepción también, ¿eh? Lo quiero decir. Es un error que leamos libros de personas que les va bien y pertenecen a una determinada sociedad, son libros de literatura romana y creemos que eran así la gente mayor.
No, pues no, la vida corriente de las personas de edad en el mundo romano era muy desgraciada. Y la senectud que se nos presenta pues, es una senectud muy ideal. Es la edad de alguien que es rico, que es propietario, que es culto, que tiene buena salud, que es conocido, que es honrado, que tiene muy alta filosofía para sus actos, y que acepta con ánimo todas las edades, viendo lo positivo que tiene cada una de ellas. Pero quiero recordar que no eran así la vida de todos como ven. La culpa no está en la edad, la culpa está en las costumbres que uno tiene. Porque las personas que son moderadas, que no son demasiado exigentes, que tienen buen carácter, tienen una vejez bastante tolerable. Estamos hablando, hemos dicho ya al principio cuál es el termómetro, que es la salud. El mal carácter y el fastidio resultan molestos a cualquier edad, como ustedes conocerán seguro en su entorno hasta familiar. ¿Por qué es un pensador clásico? Lo que hoy voy a decir, ¿por qué es clásico? Clásico no quiere decir antiguo. Clásico quiere decir que es vigente. Clásico quiere decir que lo que dice nos concierne y que nos atañe. No es clásico porque pasó, es clásico porque nos pasa. Y esto no lo tienen muchos autores. Y este texto sí lo tiene. Marco Tulio Cicerón, en las primeras semanas del año 44 a.C., dedica el libro a su amigo Tito, Pomponio Ático, que acababa de cumplir 65 años. Ojo la edad, 65 años. En esos momentos, Cicerón cuenta con 62. Le falta un año para tener la edad que se considera ya la plenitud de lo que cabe esperar de alguien, que es 63. Bueno, el año decisivo en la vida de alguien. ¿Por qué 63? Pues porque en la antigüedad las series del hombre se distribuían en periodos de 7 años. De 7 años. A 49 años era ya, como diríamos, la plenitud. 35, hombre maduro, ¿no? Siempre múltiplos de 7. 63 es cuando ya empezamos a estar acabado. Pero acabado no quiere decir finiquitado. Veremos por qué no. ¿Por qué 7? ¿Por qué el número 7? Todos lo conocen ya, todo el ritual que hay con el número 7, los 4 elementos, que son el aire, fuego, agua y tierra, y las 3 representaciones de la divinidad, que son pues uno, o es decir, o Hera en griego, Minerva, o Atenea en griego, Zeus, que es en griego, y Júpiter en latín, pero son 4 y 3, 7. Y esos 7 es el número de la plenitud en toda la literatura, y sobre todo en toda la literatura de origen grecolatino que llega al cristianismo, ¿no? No hace falta que diga que la semana tiene 7 días, no creo que le haga falta que les digan y otras cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues 63 era la culminación del 9º septenario, el periodo vital en el que podía estarse en condiciones aceptables. Dado que en la sala hay algunos de más de 63 años, lo que les quiero decir es que al llegar a los 70 solo cabía una cosa. No se molesten, que yo también he llegado a eso. Esperar la muerte. Muy bien. Luego ya veremos que eso no es para tanto. El pasar los 63 en la vida viene como algún peligro o desastre de enfermedad grave. Si uno ha cumplido 63, se tiene que estar preparado ya para todo. Parece que algunos hemos escapado a los 63 años. Era el climaterio común de todos los ancianos y el robo a los dioses que cuánto tiempo nos quede no sea lícito pasarlo estando nosotros sanos. Bueno, los mayores males en realidad eran la pobreza y la vejez. La pobreza es la gran enfermedad. La pobreza es la gran exclusión. La pobreza es la gran soledad. Esta es la verdad. Y estos que consideraban a los ancianos olvidaditos, negligentes, Cicerón dice no simplemente las razones por cuales puede parecer miserable, sino que refuta eso, reivindicando un concepto que es muy importante, es el concepto de adaptación. Hay que adaptarse a la vida y hay que adaptarse a lo que uno es y a quien uno es.
Cuidado que adaptación, los latinos nunca lo entendían como resignación. No es lo mismo resignarse que aceptar la condición en la que le toca la vida. Hay que estar activos. Ya hemos distinguido entre estar activos y que le dé uno un arrebato bailón todos los días. No digo que esté mal, pero hay que hacer alguna otra cosa, si es posible. Ocupados en algo, interesados en alguna cuestión, dueños de alguna función en la sociedad, en alguna actividad. No es cierto que la vejez, aparte de las actividades, no es cierto que debilita el cuerpo, no es cierto que prive de todos los placeres. Hay actividades propias de la ancianidad que se realizan con la mente, ciertamente con la mente muchas veces. No se hace lo mismo que las gentes más jóvenes, pero se hacen cosas mayores, mejores. Las cosas grandes no se hacen simplemente, dicen los griegos, con la fuerza o la rapidez o la agilidad del cuerpo, sino mediante el consejo, la autoridad y la opinión, algo que con la vejez se acrecienta. Si la memoria disminuye, ni me acuerdo si disminuye. Sobre todo disminuye si no se ejercita. Es que hay nombres que se me olvidan, pues a mí me pasa al revés. Hay nombres que a veces me acuerdo. O sea, hay que saber que eso es constitutivo, forma parte de quienes somos. Pero nosotros también podemos quizá ofrecer, estar en las estructuras de un cierto poder y el engranaje social a través de los consejos y la experiencia. Dice, recuerdo por las noches todas las acciones realizadas a lo largo del día para ejercitar la memoria. Ejercicio del ingenio, ejercicio de la mente. También siempre estoy a disposición de los amigos. Voy con frecuencia al Senado. De vez en cuando aporto propuestas muy meditadas y largo tiempo observadas, no con las fuerzas corporales, sino con las del espíritu. Quien vive en medio de estos afanes y trabajos no sabe en qué momento le puede sorprender la vejez. Es decir, no aparece como una separación inseparable, insuperable entre jóvenes y viejos, sino una cierta continuidad. Y saber que hay que ser respetuoso y entusiasta en lo que uno hace. Y muchas veces se recibe eso también por parte de jóvenes que valoran y estiman el consejo y la experiencia cuando no damos órdenes. Porque a veces decimos, esto es un consejo. A partir de mañana, y como damos consejos raros. Y bueno, lo que les voy a contar que lo vimos cada uno. Es un libro lleno de recomendaciones, de ejemplos para lograr la salud. No es cierto que la senectud y la enfermedad sean conceptos similares, porque hay muchos elementos que se pueden entender a través de lo que se llamaría hoy una geriatría preventiva. Aprovecha lo que hay y hagas lo que hagas, hazlo según tus fuerzas. Y cuando las piernas no las eches de menos, porque hay un curso determinado en la vida, hay un solo camino que de alguna forma parte del camino que le ha dado la razón. Y este es un texto clave que aparece en casi toda la literatura universal sobre la vejez. Un texto que citan siempre a Cicerón, que es este. Dice, es preciso llevar un control de la salud. Hay que practicar ejercicios moderados. ¿Entiendes? Ejercicios moderados. Yo no soy muy moderado haciendo ejercicio porque hago un poco de más. Pero sí quiero decirles que hay que evitar los ataques de atletismo. Una cosa son los ejercicios moderados. Hay que tomar la cantidad de comida y bebida conveniente. Esto lo dice, ¿no? Para reponer las fuerzas, no para ahogar las fuerzas. No solo hay que ayudar al cuerpo, sino mucho más a la mente y al espíritu. También estos se extinguen con la vejez, a menos que les vayas echando aceite como una lamparilla. Así pues, la vejez es honorable. Si ella misma se defiende, si mantiene su derecho, si no es dependiente de nadie, se gobierna a los suyos hasta el último aliento. La edad envejece, pero poco a poco, sin quebrarse de golpe, sino con el paso del tiempo. A mí me gusta la expresión poco a poco, el francés, ¿no? Que dicen petit à petit, ¿no? Y este poquito a poquito que pasa, se parece algo como sorbo a sorbo, ¿no? Y lo hemos vivido también en el pasado, golpe a golpe, y caminando por la vida. Es que nos queremos tomar un sorbo de una vez la vida, ¿no?
La vida hay que vivir cada instante, como si fuera, como he dicho antes, un instante irrepetible, inconmensurable, y disfrutar y gozar del instante. Eso le da a la vida una densidad y una eternidad extraordinaria. Y, bueno, una buena vejez significa estar lejos del ajetreo. Y que usted no conoce a mis nietos. Bueno, entonces puede ser, si no conoce a mis nietos. Pues es más, si sus nietos son ajetreos, yo le recomiendo, sin que se moleste, que no esté todos los días con ellos todo el rato. Si puede. Les va a querer más, les queremos con pasión. Pero el ajetreo no es lo que más nos conviene en la existencia. Tenemos que estar alejados de las cargas, quizá, pero tenemos que conservar un buen estado físico el tiempo. Incluso, miren, trabajos en el campo. Esto era una cosa que los grecolatinos lo tenían como una cosa de un lujo. O sea, dedicarse a tareas agrícolas. Bueno, si no se puede tirar una huerta, igual tiene una maceta, ¿no? Pero dedicarse a ver que algo crece, a hacerlo crecer, a vincularse a la tierra, ¿no? Al campo, a disfrutar con moderación de los placeres que aún les están permitidos. Y ponen tres ejemplos: los juegos, por ejemplo, el vino, tampoco se refiere, y las visitas. Bueno, es preciso tolerar el dolor, aceptarlo como una realidad. No se trata de ignorarlo, sino dominarlo a través del entrenamiento, el autodominio, el coraje y la razón. Hay que luchar contra el dolor. El dolor no es bueno, el dolor es un enemigo, el dolor hay que combatirlo. Esto de, no, sobrellevalo, bueno, lo sobrellevas tú mejor casi, ¿no? Lo que hay que hacer, y la medicina lo ha aprendido, y le ha costado aprenderlo, que lo que hay que hacer es evitar. Y no es verdad que redime, más bien produce deterioro personal a uno y al entorno en el que uno está. Ya digo que el dolor inevitable, pues claro, a ver, lo que es inevitable hay que vivirlo como se pueda. Pero el dolor hay que combatirlo. Bueno, algunos dirán, no sabe cómo me pongo a pastillas. Yo no puedo decir eso, solo que puedo decir que lo contrario se convertiría en un camino triste y duro. Recordar cada noche lo que se ha hecho durante el día, no perder el deseo de saber. Y cuando Juvenal, que bueno, habla un poco también irónicamente o poéticamente, dice que la longevidad es consecuencia de los buenos hábitos alimenticios, del ejercicio físico, de los baños, de las unciones de aceite. Es verdad que Cicerón, porque tampoco vamos a negarlo, llega a despreciar el placer mediante la razón y la sabiduría. No sé si eso es la resignación, pero agradece la vejez que ha conseguido que no nos apetezca lo que no nos conviene. No sé de qué habla. Porque en su opinión el placer impide el buen juicio, es enemigo de la razón y, por así decir, ciega los ojos de la mente y no tiene ninguna relación con la virtud. Ciertamente existen placeres muy dignos y muy adecuados, los banquetes de comida y bebidas copiosas, los de tipo sexual, pero resulta que caben nuestros placeres como son los relativos otros placeres, la conversación, las reuniones con amigos y conocidos, el hecho de que nos juntemos aquí, los cuidados agrícolas, como he dicho. Hay muchos comentarios sobre estos días y se trata, en lo citado y lo citaré, de abordar la muerte. Sus argumentos son optimistas, una suerte de aceptación, como he dicho, no de resignación, mirarla con más indiferencia. ¿De qué tengo que tener miedo si después de la muerte no voy a ser desgraciado? Y puede que hasta sea feliz, aunque ¿quién es tan necio, por más que sea joven, que tenga por cierto que va a vivir hasta el atardecer? Pero el joven espera que va a vivir mucho tiempo. Y esto un ciudadano no puede esperarlo. Esta esperanza no la tiene el viejo y por ello está en mejor condición que el joven, puesto que lo que éste espera que lo ha conseguido ya aquel, ya que éste quiere vivir mucho, aquel ya vivió mucho. Pero en ningún caso no estamos hablando que hay que sumirse en la apatía y en la inacción. La mujer, la muerte, exactamente lo que está indicando aprender a vivir. La muerte indicaremos cómo es clave para aprender a vivir cada día, con toda su plenitud. La vejez me resulta ligera, y no solo no me molesta, sino que incluso me es agradable. A huir de todo aquello que lleva a la altura del drama de la vida.
Bueno, quizá tenemos también una tarea social, que es lograr la integración de los viejos superando la marginación, recordándonos lo necesario que son la consideración y el respeto. Dado que no lograremos añadir muchos años a nuestra vida, aportemos vida a nuestros años. Y por eso los selectos tenemos la obligación de mantenernos activos físicamente. Ejercicios gimnásticos unidos a buen régimen dietético, procurar calor y humedad que anide reside en los baños calientes de aguas dulces, en el vino, en los alimentos portadores de calor y humedad, en los ejercicios físicos, en las fricciones y movimientos. Así habla Galeno sobre la conservación de la ciudad. Y lo que sí dice, y esto es muy importante, que los diagnósticos tienen que ser muy diferenciados, muy individuales. No vale una receta para todo. Estos que vienen a hablar en público y dicen, vamos a ver, lo que tienen que hacer es 3 horas de gimnasia rítmica los lunes. Sí, vamos a ver. Yo no digo que no haya nadie que no le haga mucha ilusión y le haga muy feliz 3 horas de gimnasia rítmica todos los días, todos los lunes sobre todo, son levantarse a las 6 de la mañana. Lo que pasa es que la idea de diagnóstico diferenciado es una singularidad. La Organización Mundial de la Salud está ahora hablando en ese sentido. La actividad física de las personas mayores de 65 años se tiene que adaptar a las circunstancias personales, a sus propias limitaciones, a su propia constitución, al estado de su propia salud. Y hay que eliminar la violencia, incluso los ejercicios violentos, los movimientos violentos. Y escuchar un poco a Séneca. Escribió las epístolas morales a Lucilio, un libro maravilloso. En realidad, Lucilio le escribe y le dice a Séneca, mira, se me ha muerto el hijo. No tienes por ahí nada escrito para que me acompañe. Entonces, unas palabras. Y dice Séneca, pues mira, a mí también se me ha muerto el hijo. Y no tengo nada, pero lo voy a escribir. Y le escribes ese libro, ¿no? Y este libro de Séneca siempre estaba enfermo, perpetuamente enfermo. Y con cierto ejercicio logró pues, que su salud mejorase, nos dio alivio por algunas palabras, porque hay una dependencia muy grande entre la salud, la cultura y la sanación. La cultura es el cuidado y el cultivo de uno mismo. Bueno, quizá Séneca es un modelo de envejecimiento activo. Tenemos que ejercitar el cuerpo sobre todo, tenemos que ejercitar el alma. Hay un autor que se llama Pierre Hadot, que tiene un libro que se titula Ejercicios espirituales y filosofía antigua. La cosa es muy interesante, porque estaba el libro en francés y yo dije, hay que traducir este libro, que es buenísimo. Y cuando veía el título Ejercicios espirituales, dije, uy, quita esto debe ser de San Ignacio de Loyola. Y los ejercicios espirituales son los ejercicios del espíritu grecolatino, que eran cosas muy sencillas. Muchas veces eran el tema de la conversación, la lectura, el baño, la buena alimentación, el pensar y anticipar al acabar el día qué es que has vivido y pensar lo que te espera. Todos estos eran lo que llamaban ellos ejercicios espirituales, porque así como está muy interiorizada en nuestra sociedad que hay que cultivar el cuerpo, y hay un culto al cuerpo muy radicalizado, las gimnasias del espíritu están menos cultivadas. Y de hecho, los colegios se llamaban gimnasios, eran sitios gimnásticos. Hay que ejercitar el espíritu, como se ejercita el cuerpo. Y si no también se queda atrofiado. Y es muy importante saber que en la actualidad dicen que el ejercicio es muy provechoso para los ancianos, para todos nosotros, para evitar la discapacidad, para reducir la dependencia funcional, para las probabilidades de enfermedades cardiovasculares, la depresión, pero debe ser muy bueno para todo. Pero lo único que quiero decir es que también los ejercicios del espíritu. Esta tarde aquí, aunque sea una tarde modesta, con nosotros reunidos, tratando. Miren, yo creo que la gente lista aprende hasta de un mal profesor. Esto es lo que lo tengo yo comprobado.
Y entonces, si ustedes lo que yo digo lo recrean, lo piensan y lo reescriben, es que va a resultar interesante incluso. Pero a través de la acción que haga cada uno de ustedes para convertir lo que yo digo en algo capaz de formar parte de su propia espíritu, podríamos decir, ¿no? Es el cultivo de uno mismo, el cuidado de uno mismo, el que recrea lo que otro ha dicho. Y esta tarde es una tarde de cultivo, de cultura, de cultivación, de cultivo de sí. Y yo solo les deseo, cuando acabemos, no que sea mejor explicarse lo que son, porque es que ya lo veo más complicado. Pero puedo decir unas palabras que luego diré que dijo Séneca una vez. No, pero luego va a seguir hablando, seguir hablando. Lo que quiero decir es que la esperanza de vida en Roma, por ejemplo, era muy similar a la de hoy, ¿eh? Bastante similar a la de hoy, aunque pueda parecer otra cosa. Pero sobre todo en las zonas del norte de África, pero en Roma no. En Roma había una esperanza de vida muy, muy baja. La sociedad, no sé, las condiciones de vida, todo, sociedad muy intrigante, ¿no? Y desde luego ocurría una cosa, que las mujeres tenían mucho menos expectativa de vida que los hombres. Al revés de lo que ocurre ahora. Tiene mucho que ver con los alumbramientos, los partos, muchísima gente fallecía al dar a luz, muchísimas mujeres y por muchas razones, la vida que llevaban también, ¿no? Porque el pater familias era un poco el que controlaba la situación, el padre de las cosas, la mujer ocupaba un lugar siempre muy arrinconados, segundón, también lo hemos vivido aquí y si no se descuida lo vivimos ahora también, ¿no? Pero al final las mujeres, como tenían la relación con el resto de la familia mucho más de tú a tú, porque el padre de familias era ya el que controlaba con su poder toda la familia, la mujer al final era la que estaba cerca de los otros miembros de la familia, era la que mediaba los conflictos, casi aparte con una fuerza tan grande. Propiamente decía que una mujer empezaba a ser mayor con la menopausia. Pero claro, yo no digo que eso no cambie la vida, que sí, es un elemento decisivo, pero no para entrar en una cosa que me que entonces sí. ¿Eh? Y podemos decir que ancianas a todas las mujeres de más de 50 años se consideraban esas. Todas las mujeres de más de 50. Bueno, algunos llevamos ya 25 años casi de ancianos, que no está mal. Y sobre todo, la vida era muy miserable para los pobres, para los esclavos, aunque siempre hay una cierta idea de una anciana sabia, ¿no? Ovidio dice, yo me consumo con tu pena, pierdo carnes, me estoy haciendo un viejo, me muero a pedazos, no soy más que un hueso y pellejo, todo por este maldito enflaquecimiento. Es que lo que como en casa no me aprovecha, en cambio lo que tomo fuera, aunque sea poco, es lo que me luce. Yo no sé de qué está hablando él. Pero me da un poco complicado a mí esta parte, que lo que como en casa no me aprovecha y fuera, aunque sea poco, me va bien. Bueno, supongo que están hablando de la verdura. El poder de los ancianos en la antigua Roma, como he dicho, el padre de familias, es un poco lo decisivo y la igualdad jurídica entre todos, con el resto de los componentes de la familia de la mujer, es la que les daba esta fuerza tan grande, ¿no? Después de Cristo se van, en fin, ya denunciando a los hombres por estos abusos de autoridad, se van con las leyes romanas un poco legislando la institución familiar, la vida, la muerte o la venta de los hijos. El hombre es senado, ya saben que viene exactamente de senectud, de las personas mayores, pero era una institución consultiva. Bueno, no está mal que sea una institución consultiva, pero era consultiva, no era una institución de poder e influencia, ¿no? Ahora también les quiero decir una cosa. La mayoría de los ancianos no llegaban ni a ser senadores, ni emperadores, ni cónsules, ni ediles, porque a veces hablamos de los romanos como si todo estuviera poblado de emperadores. Los emperadores eran los que llegaban a ser, y además podían serlo porque la vida es muy dura, muy poco tiempo. Y solo un par de textos para decir dos caras. El tono satírico de Juvenal, que su influencia fue muy grande.
y que cuando habla de nosotros, de los personas de edad, cuenta esto. Entonces, si tienen alguna duda, se fijan en mi cara y verán cómo es una descripción. Tiene la cara deformada, horrible, las mejillas colgadas, les tiembla la voz y todos sus miembros. Están sin pelo, ¿ves lo que les decía? Sin dientes, sordos, no son dueños de su cabeza. El que no ha perdido un ojo ha perdido una mano. Y a ambos hay que darles de comer. No sirven para nada. Juvenal. Bien. Pero hay que buscar otro texto como sea, porque con este texto salimos mal de esta tarde. Pero también hay espacios para la tristeza y la melancolía en las cartas de Plinio, ¿no? Donde se cuenta de una cosa que no se habla muchas veces, los suicidios frecuentes de los ancianos, a veces acompañados, agarrados de la mano de sus mujeres, que les servían como ejemplo y compañía en el suicidio. Una sociedad que no tenía mucho miramiento para los mayores. Por más que Cicerón escriba estas cosas sobre la vejez, hay una vejez muy triste también en esta vejez que se contrapone a la vejez lucida de los grandes autores. Menos mal que Plinio el Joven nos ofrece otra visión y se refiere a su amigo Espurina, un anciano romano rico, culto y con excelente salud. Y aquí es donde ya habla de lo que hacen ustedes todas las tardes. Marcha unas 3 millas cada mañana. Luego recibe a sus amigos a los que obsequia con largas y ricas conversaciones. También le gusta pasear junto a su esposa con su carruaje por Roma. A la vuelta, si el tiempo se lo permite, se baña desnudo. Tras el baño reposado, tiene cena acompañada habitualmente por una representación de comedia. Tiene 77 años y todos sus sentidos intactos. Ahí vemos un poco las dos caras de hombre lucido, rico, que va a la vida, y otras personas pues, que aparecen casi pasando la diferencia entre los ricos patricios romanos y la vida cotidiana de los ancianos de la plebe. Catón se anima diciendo, bueno, en general, ser mayor, tenemos que tener menos miedo a la muerte, porque se mueren muchos menos mayores que jóvenes. Claro, se han muerto antes, claro. La muerte afecta más a los jóvenes que a los viejos. La prueba es que, ¿no? Pues que alcanzan la vejez. Porque un silogismo, yo no sé si irónico, pero sí, efectivamente, se mueren mucho menos. La vida no es solamente vivir, es tener salud. Y yo les quería decir en esta línea, no digo de terminar en un minuto, pero sí, tenemos que acudir en ayuda de nuestra propia vida. Si algún otro libro les quiero animar a leer, tiene que ser las Meditaciones de Marco Aurelio. Les he dicho 2 libros muy pequeñitos, las Meditaciones de Marco Aurelio y el Tratado sobre la vejez de Cicerón. Les va a encantar. En ese lugar donde tienen la mesilla 3 palas de cajas de medicinas, donde yo hace años tenía libros, pero ahora lo que tengo es medicinas. Lo que hay que hacer es poner también, de vez en cuando, aunque no lo abramos, estas compañías, porque estos libros que nos hacen compañía, ¿no? La idea de ocuparse de uno mismo. No puedes demorar más en el cuidado para tomar tu propio ser. Para eso no hay edad. Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para ocuparte de ti, de tu propia alma. Aprende a vivir tu propia vida. Haz de esto un ejercicio permanente. Acude en tu ayuda mientras todavía es posible. Esto no significa el ensimismamiento de olvidarse de los demás, pero la ocupación de sí mismo, el cuidado y el cultivo de sí, nos lleva a un reconocimiento que es el reconocimiento de la vida de los otros. Sin nosotros difícilmente lo podemos hacer. Tiene que ver el cuidado de sí con el silencio, la lectura, la meditación, los regímenes de salud, los ejercicios físicos, como he dicho, sin exceso, satisfacción de necesidades. ¿Y saben en qué se plasma también el cuidado de sí? Esto es muy curioso. En la forma de vestir, en la forma de andar, en el aspecto, en lo que uno come, en cómo uno se enfrenta a las cosas. Y todo esto hay que hacerlo con elegancia, que es la gran cualidad
grecolatina, la elegancia. Y quiero decir, frente a una lectura esteticista de una sociedad que considera que la elegancia se reduce al aspecto, la palabra elegancia etimológicamente significa saber elegir, tener la capacidad y el don de la elección, tener el sentido de la oportunidad para elegir en cada momento lo que es más conveniente y más pertinente. El ligere, que tiene que ver también persona y el legere con el leer. Yo les deseo que sean muy elegantes, muy elegantes. Y que el descuido del cuerpo es el descuido del alma. Y el descuido del lenguaje es también el descuido de uno mismo. El descuido de la palabra es la mayor de las injusticias. Una palabra desajustada introduce injusticia en el mundo. Pero bueno, ¿qué más da? Si ya me entiendes, ya sabes. Digo, pues a mí no me da lo mismo. Cuidado de la palabra. Y como hemos dicho, esa curiosidad intelectual, ¿no? Este movimiento para examinar también cada día lo que uno, hasta los últimos detalles, un especie de cuidado de los detalles. Cuidar los detalles es una cosa extraordinaria, extraordinaria. Y como os he hablado antes de estos tipos de ejercicios que se hacían, había uno que se llamaba el ejercicio caminata, porque cuando digo los ejercicios que hacía el hermano, ejercicio caminata, parece algo musical, ¿no? Pues salir de vez en cuando, pasear, mirar lo que pasa alrededor, ver las cosas, ver la gente, ver los sucesos. Y luego hay otro ejercicio que se llama ejercicio memoria. Recordar un acontecimiento, en qué consiste, cuál es su naturaleza, en qué medida actúa sobre mí, me influye, si soy libre de él, qué función debo omitir, qué debo adoptar, si soy libre de hacerlo o no. Son ejercicios típicos de la espiritualidad antigua. Y esos ejercicios yo los voy a actualizar. El ejercicio caminata puede ser también ir de vez en cuando a una librería. Que no se enteren de su familia porque ya no sabe cómo está el abuelo. Bueno, ir de vez en cuando a una librería, empezar a ojear, ir a una biblioteca, ir al cine, tener un periódico entre las manos. Es que no nos tenemos que rendir al ritmo de lo que nos avasalla. Tenemos que tener también la capacidad de recrearnos con esta sencillez para cuidar de nosotros mismos. Algunos dicen, yo me cuido mucho. No, al cine no voy nunca, no al teatro tampoco, yo no leo ningún periódico. ¿Qué reconocer? Tiene singularidad, es la verdad. Pero no nos importe cultivarnos. Somos carne, somos aliento, somos un principio racional. Y como señala Marco Aurelio, todo esto nos es común. Ya aquí voy en línea de ir acabando. Hay un principio de individualidad. Hay un desplazamiento hacia la recuperación de la singularidad. Y tenemos que ser artesanos, artífices de la belleza de nuestra propia vida. No solo artefactos, sino artesanos de la belleza de nuestra propia vida. Hacer de nuestra propia vida una obra de arte. O uno dirá, bueno, ¿qué señor que ha tomado? Una obra de arte. Ser bellos por nuestra forma de vivir. No dejarnos arrastrar simplemente en una sociedad esteticista que se guía en el aspecto y que tiene a media sociedad adolescente consumida por una suerte de depresión porque ni es tan guapo, ni tan listo, ni tan el primero, ni tan superior, ni tan el vencedor como parece que toda la sociedad está exigiendo. Desde donde somos, desarrollemos nuestra legítima belleza. Y esto consiste en que cuando hay que hacer el ejercicio de la muerte, que es con lo que yo voy a acabar, para ya hundirle la tarde. Después del ejercicio caminata, el ejercicio que hemos señalado, memoria, consiste en lo siguiente. No es que hay que morirse, probar a morirse, no. En general, cuando uno se ha muerto nunca suele contar muy bien de modo sabe. Consiste más bien en lo siguiente. Cita Séneca. Los momentos del día, desde el amanecer hasta el crepúsculo, se ponen en relación con las estaciones del año, de la primavera al invierno, y estas con las edades de la vida,
desde la infancia hasta la vejez. Es cuestión de vivir como si la larga duración de la vida fuera tan breve como una jornada. Vivir cada día como si la vida entera estuviera contenida en él. Todas las mañanas debemos estar en la infancia de la vida, para vivir toda la duración del día como si la noche fuera a ser el momento de la muerte, para luego renacer y resucitar al día siguiente. Así que no digo que la carta 12 de Séneca haya que ponerla encima de la cama, así con las palabras, donde ponen eso que tienen todos ustedes encima de la cama, que pone el Eterno, donde pone eso, no, sino que dijo esto Séneca, que antes he dicho que lo iba a citar. En el momento de ir a dormir, digamos con alegría y con una sonrisa en el rostro, he vivido. Hoy he vivido. Con alegría y con una sonrisa. A todas las horas, dice Marco Aurelio, preocúpate resueltamente de hacer lo que tienes entre manos, con puntual y no fingida gravedad, con amor, libertad y justicia. Procúrate tiempo libre para liberarte de todas las demás distracciones y conseguirás tu propósito. Si ejecutas cada acción como si se tratara de la última de tu vida, cada acción como si fuera la última de tu vida, desprovista de toda reflexión, de toda aversión apasionada que te alejara de dominio de la razón, de toda hipocresía, de todo egoísmo, de todo despecho en lo relacionado con el destino. Y por eso, como la única manera de decir estas cosas es dejarse guiar por una palabra de mujer y por una palabra de escritora, traigo un texto hermoso que no comentaré, porque quien comenta los textos de literatura se parece a quien explica los chistes. Lo que hay que hacer es dejar que estos textos digan su propia palabra. Memorias de Adriano. Mínima alma mía, tierna y flotante, huésped y compañera de mi cuerpo. Descenderás a esos parajes pálidos, rígidos y desnudos, donde habrás de renunciar a los juegos de antaño. Todavía un instante miremos juntos las riberas familiares, los objetos que sin duda no volveremos a ver. Tratemos de entrar en la muerte con los ojos abiertos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Aparte de contarnos cosas preciosas, nos has dicho una mentira como un piano. Y es que ibas a ser muy monótono, que no iba a ser entretenido para nada. Ha sido, por lo menos a mí me ha parecido muy profundo, sin embargo, muy divertido y muy ameno. O sea que nos has engañado, pero bastante bien, ¿eh? Pasa una cosa horrible, que cuando hablo en serio se ríe la gente. Gusta muchísimo. Creo que voy a decir una idea muy seria y todo se ríe. Digo, ¿no? Pero antes de seguir, como era premonitorio, toma las memorias de Adriano y toma una serie de publicaciones de un grupo de conferencias que se han dado en esta sala para que veas un poco lo que hacemos. Y ya te anticipo que me han dicho que en la oficina del Defensor del Pueblo hay visitas guiadas, así que pronto iremos a verte. Muchas gracias. La memoria de Adriano es un libro que me ha acompañado toda la vida hasta que perdí el libro. Porque yo estoy rodeado de todos los libros que he perdido y que no sé dónde están. Y no me explico dónde. El hecho de cambiar el espacio, de cambiar de sitios, de repente no están. Hay una fenomenología del espíritu que suprimí todo y escribí con notas en alemán, no sé qué. Si la tiene alguno de los presentes, por favor. Bueno, y lo que puedo decir es que la memoria de Adriano, pero a ver si puedo decirlo de esta edición. A ver si puedo decirlo de esta edición. Muchas gracias. Sí, puedo decirlo de esta edición.
Primero, muchísimas gracias, porque esta es la edición. Porque es la traducción de Julio Cortázar. Y es en realidad, me parece, una persona mayor, que en un momento de su vida lo que hace son reflexiones sobre la vida y sobre el mundo que le ha tocado vivir, y cuando está su hermano, ¿no? Y bueno, nada, yo lo agradezco mucho. Y, por supuesto que la institución del Defensor del Pueblo es de todos nosotros, un espacio abierto. Hay visitas también para ese lugar y está dentro de los edificios que se visitan de Madrid, aparte de eso, pero sí, que sí. Yo no sé si le apunta todo. Bueno, Ángel es muy generoso y si hay alguna pregunta le está dispuesto a contestarla. Si hay alguna pregunta en la sala. Yo solamente he hecho una pregunta porque ha dicho una cosa que yo ya he hecho. Yo tenía un huerto y cuando fui a recoger los últimos pepinos me empezó a doler la espalda. Entonces ahora lo que tengo son materias. Lo cual es fantástico. No es lo mismo. Pero bueno, está bien. Gracias. Hay que tener en cuenta que el pensamiento occidental nace vinculado a la agricultura. Se desarrolla en la misma zona el nacimiento de la filosofía y el nacimiento de la agricultura. En la zona de Asia Menor, siglo VIII aproximadamente antes de Cristo, empieza a desarrollarse lo que tenemos el pensamiento actual, y es todo muy agrícola. Las ideas que vivimos son muy agrícolas. La idea de sembrar la vida, ¿no? De regar, de florecer, de fecundar, de fructificar. Todo el pensamiento es un pensamiento muy vinculado a nuestro enraizamiento, a la vinculación con la tierra. Y solo el hecho de ver surgir o crecer un tomate, de ver una planta que... Pues esto te vincula a la naturaleza, porque estos son muy estoicos, estos autores que he citado, ¿no? Y el principio racional de vincularlo a la naturaleza. Si no podemos arar todo al corcón, pues al menos efectivamente no lo afecta. ¿Alguna pregunta más? Augusto, breve. Breve. Por su fina ironía en mostrarnos cómo era la vida en la antigüedad. Bueno, pues yo le quiero dar también las gracias a doña Blanca Pello, a doña Rosa Valdivia, por traernos conferencias de esta talla, no física, no física por altura. Que también. Pero sin embargo, sin remontarnos afuera ya de la conferencia, a la época de Matusalén, que vivió muchos años, según dicen, le quisiera preguntar que ayer leí que usted ha firmado con el director de la Real Academia de la Lengua un concierto para que se hable bien el español y no dejen de poner palabras tan raras como ahora nos metaverso, y el conferenciante anterior a usted hace una semana, yo también de antropoceno. Todas esas palabras que están fuera un poco del lugar hoy en día, y quiero que en ese concierto que usted ha firmado ayer con el director de la Real Academia, pues a ver si tenemos suficientes palabras en castellano, tanto en castellano como en catalán como en euskera, que son comunes para todos y nos entendemos mejor, porque cada día inventan palabrejas, que así se llama, y tenemos expresiones desde tiquis-miquis o 40.000 palabras que son mucho más utilizadas que todas estas que nos están imponiendo paulatinamente. Y yo le agradezco, yo he estado en la Real Academia de la Lengua con don Julián Marías Aguilera, el marqués de Algara, también descendiente de Calderón de la Barca. He estado con don Jacinto Benavente en su caso, con don José Ortega y Gasset, con Pío Baroja,
con Víctor de las Sernas, todas esas personas que te digo que José Antonio Garabal, profesor de la universidad también, de hace muchos años, también he tenido relación con ellos. Y le hablo desde casi mis 90 años. Entonces, yo le diré que siga usted en ese camino y explicándonos todas las cosas como usted tan irónicamente y también lo ha escuchado. Nada más. Muchas gracias. Tiene usted un nombre muy apropiado. La firma que nosotros hicimos ayer, nosotros tenemos que supervisar a la administración. Y uno de los asuntos que señalamos a la administración es que deben dirigirse a los ciudadanos con claridad, con sencillez, con un lenguaje asequible, un lenguaje que respete y no se proponga como un modelo de poder, sino que respete realmente aquello que se quiere decir, porque hablar sencillamente exige mucho conocimiento. No digo ser simplón o ser simple. Ser simple no es deseable, pero ser sencillo es un objetivo en la vida, un objetivo de la vida. Y hablar sencillamente es hablar bien. Entonces hemos hecho un acuerdo para que nosotros supervisemos a todas las administraciones y exijamos en todo el mundo hispanoamericano, iberoamericano, panamericano, el que hayan cuidado del cultivo del lenguaje claro. Y vamos a firmar, además, ahora expandirlo un poco en el congreso que va a haber en Cádiz, el Congreso de la Lengua, que va a hacerse en Perú, pero por razones políticas y otras razones se va a hacer en España, y vamos a tratar de presentar esto con claridad. A mí me parece algo muy importante que solo puedo hacerlo citando a Aristóteles y no lo tomen como una pedantería. Ahora que aquí se cita bien hay que pedir perdón, no lo haré más. Aristóteles distinguía entre los animales y los seres humanos. Bueno, ya empezamos a distinguir. Y esta distinción, digo seres humanos, aunque él decía los hombres. Yo corrijo, digo los seres humanos, porque en ese tiempo no había respeto a la mujer, había esclavitud y había muchas personas que no eran como tal, tenían esa caracterización de personas, y por tanto volvemos a la distinción, los animales y los seres humanos. Se distingue entre que los animales tienen voz y los seres humanos tienen palabra. La voz sirve para expresar el gusto y el disgusto, el placer y el displacer. Y la palabra sirve para expresar lo justo y lo injusto, lo conveniente y lo inconveniente. Y por tanto, si reivindicamos la palabra de la mujer, las palabras de mujer, las palabras de hombre, es porque es fundamental la palabra que esté vinculada a la justicia. Y hay que emplear las palabras justas, justas. Y ahora voy a decir una cosa que da miedo seguir hablando. Una palabra desajustada introduce alguna forma de injusticia en el mundo. Te digo que da miedo seguir hablando. Pero entonces hay que tener un cuidado en el sentido de la palabra y saber que no da lo mismo. Y de alguna manera que más da. Pues yo les puedo poner ejemplos que da mucho. Inocente o culpable. Son dos palabras. ¿Qué más da? Maligno o benigno. Una tontería. Dos palabritas. No te soporto o eres mi vida. Son palabritas. Y tampoco patatas. Las palabras hacen, las palabras aman, las palabras matan, las palabras hieren, las palabras sangran. Ojito con las palabras. Ojito con las palabras. Y por eso, la Real Academia Española, y de luego yo lo siento así, tenemos la obligación públicamente y socialmente de dirigirnos a los ciudadanos cuando lo hacemos, sobre todo en asuntos que tienen que ver con
derechos públicos, derechos fundamentales, servicios públicos, seguridad social. Tenemos que ser asequibles, tenemos que ser claros, tenemos que abrir las puertas y acercarnos. Eso es lo que pienso yo. Y esto se llama ahora mismo, pues, toda esta red hispánica o panamericana del lenguaje claro. Reivindiquemos la claridad. Hay mucha, en fin, diría yo, poca transparencia disfrazada de profundidad. Eso es lo que hay. Muchas gracias, Ángel, por habernos dedicado esta tarde. Sabemos que tienes muchas tareas muy importantes y espero que no consideres que has echado esta tarde a los perros, porque para nosotros ha sido un inmenso placer y un orgullo que estés aquí con nosotros. Adriano. Adriano. Pues bueno, como siempre hacemos un aplauso a Ángel y muchísimas gracias. Okay. Marisol. La guapa, no había visto. Veo menos puntate de escayola. Bueno, No. guapa, pero sí hace un ¿Qué tal está? Muy bien.
Estás todo el día de viaje, ¿no? Mira, Sí, hay- tú sigues viajando. Mire, yo tengo 3/4 partes de la contingencia grabada. Pero el 20 minutos no lo que no sé aquí salir. Esto finalizó. 656. A ver, ya. Finalizar, salir de la reunión. Sí. Después, Te llamo. Pero es que